Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 15 de mayo del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy interesantes del ámbito internacional que están relacionados directamente con esta guerra que alcanza ya su día 812. Antes de comenzar, como siempre, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, todas las personas que están viendo en este momento este video, un saludo para todos ustedes. El día de hoy ha estado marcado por diferentes acontecimientos, sobre todo lo que está en el campo de batalla, lo que está sucediendo directamente en la región de Kharkov, pero también en otras partes del frente, como por supuesto lo que está pasando o lo que sucedió finalmente en Robotine después de mucho tiempo y lo que significa desde el punto de vista simbólico para Rusia, ¿no? Para las tropas rusas. Y en el ámbito internacional muchas cosas están sucediendo, muy interesantes, sobre todo el tema del atentado que sufrió el primer ministro de Eslovaquia, el señor Robert Fico, así también la situación en Georgia y otros temas muy interesantes que vamos a estar abordando durante este stream. Así que acompáñenme alrededor de una hora, estaremos por aquí. Gracias a todos. Bien, comenzamos, pero comenzamos en Rusia. Sí, comenzamos en Rusia porque hoy Putin sostuvo una reunión importante donde, como pueden ver, estuvo el recién nombrado ministro de Defensa, que es el señor Andrei Belousov, y también el ex ministro de Defensa, el señor Sergei Shoigu, ¿no? Además estuvo Gerasimov y bueno. Aquí en esta reunión Putin explicaba o anunciaba varios temas. Y bueno, realmente lo más interesante es que no hay cambios en el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia ni están previstos. Así lo expresaba Putin en una reunión con los comandantes de los distritos militares. Putin explicó el nombramiento de Belousov como jefe del Ministerio de Defensa por el aumento del gasto en defensa y seguridad que en 2024 ascenderá a aproximadamente el 8.7% del PIB. ¿Sí? Que es bastante. ¿Sí? 8.7%, 8,7% del PIB es un gasto bastante grande, ¿no? Bastante fuerte. ¿Sí? Ya el gasto en defensa de Rusia, la última vez que leí sobre este tema, ya superaba ya los 100.000 millones de dólares anuales, ¿no? Lo cual, si va a aumentar, entonces significa que Rusia le está poniendo todo el empeño a esto porque sabe, está consciente de que esto es una guerra de desgaste y tiene que estar preparado, ¿sí? Muchos pensamos que en el futuro, bueno, quién sabe, con la nueva administración estadounidense, si al final sale electo el presidente Donald Trump o si hay cambios en los presidentes de muchos de los países europeos o en el Parlamento Europeo de manera general, pues nadie sabe qué pueda pasar si realmente alguien, si comienza en realidad finalmente a abogar por una solución negociada. Pero Rusia tiene que prepararse. Rusia tiene que estar preparada porque ya saben, muchas veces con la OTAN se han logrado acuerdos incluso, pero no se han respetado. Y no ha sido Rusia el que los ha violado, ojo. Bien, las tropas rusas mejoran la situación cada día en todas direcciones, ¿sí? Así expresaba Putin. Cuanto más eficazmente opere el ejército, más pronto podrá resolverse pacíficamente el conflicto en Ucrania. Rusia intentó resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania, pero nada funcionó. Todas las obligaciones sociales con los ciudadanos deben cumplirse y el aumento del gasto en defensa y seguridad está aumentando el número de puestos de trabajo. Aquí pueden ver al final cómo, de acuerdo ha aumentado, por supuesto, el gasto en defensa y la seguridad, pero también eso implica nuevos puestos de trabajo, ¿no? Y esto es algo que, bueno, se aplica, está un crecimiento en lo que es la industria de armamentos de Rusia y genera también muchos empleos, ¿no? Es cierto que Rusia intentó resolver pacíficamente el conflicto en Ucrania. Recuerden los acuerdos de Minsk, acuerdos de Minsk I, acuerdos de Minsk II, pero Occidente se burló de todo eso, miraba hacia el otro lado cuando Ucrania bombardeaba día tras día a Donetsk y Lugansk. Era día tras día. Yo seguía mucho todo esto y sabía que en algún momento la situación iba a explotar hasta que llegó el año 2022 y bueno, ahí saben todo lo que ocurrió. Bueno, y para hacer un resumen de todo esto, pues esta es una reunión muy importante, ya dando los primeros pasos, donde están los altos mandos aquí en Rusia, varios ministros importantes aquí, y bueno, Putin mencionaba todo esto en su intervención, y bueno, también lo tenemos en nuestro canal de Telegram, ¿no? Bien,
Importante lo que sucedió hoy con el primer ministro Robert Fico. ¿Sí? Esto también está relacionado con esta guerra y explico por qué. Recuerden que Robert Fico es el primer ministro de este país que les vamos a mostrar aquí, Eslovaquia. Aquí está Eslovaquia y aquí está Hungría. Ahora los voy a mencionar los dos. Eslovaquia, como pueden ver, es un país que tiene frontera con Ucrania, al igual que lo tiene Hungría. Ambos países, o por decirlo mejor, los primeros ministros de ambos países, o sea, el primer ministro de Eslovaquia, que es el señor Robert Fico, y el primer ministro de Hungría, que es el señor Viktor Orbán, son dos voces en Europa que realmente van hasta cierto punto, ¿no?, diferente a lo que la mayoría de los presidentes de los otros países, por ejemplo, en la Unión Europea, están apoyando. ¿Qué apoyan la mayoría de los otros gobiernos? Más armas a Ucrania, más financiación a la guerra, cero negociación, ya. Sin embargo, estos dos primeros ministros, y tengo que decirlo, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, este es el señor Viktor Orbán y este es el señor Robert Fico, han sido dos voces que van, repito, en contra de toda esta idea, ¿no? Hoy, lamentablemente, debo decirlo, porque es el primer ministro, no porque simplemente simpatice un poco con estos presidentes de la Unión Europea, en este caso Robert Fico y Orbán, por su posición, simpatizo con la posición que tienen, porque son dos de los pocos que se han puesto fuertes y se han negado a seguir suministrando armas a Ucrania. No solo por eso, sino porque en realidad es el primer ministro de un país, y pienso que cualquier cosa que suceda con este tipo de primeros ministros, presidentes de manera general, es totalmente condenable. Y hoy, lamentablemente, el señor Robert Fico sufrió un intento de asesinato donde recibió 4 disparos. ¿Sí? 4 disparos, estaba en una reunión en Bratislava, a la salida se le acercaban las personas que querían saludarlo y entre la multitud había una de estas personas que en realidad estaba armado y le realizó 4 disparos, hasta donde tengo entendido, al menos 4. Fue impactado en el estómago, en varias partes del cuerpo, en el brazo también. En fin, la realidad con todo esto es que, bueno, el señor Robert Fico, que es, repito, una de las voces que está en contra de toda esta financiación eterna de Ucrania, pues recibió este atentado. Aquí tenemos algunas de estas imágenes. Aquí es donde se llevaban al presidente, bueno, el primer ministro, ya inmediatamente para el hospital después de los disparos que sufrió. Los videos no los voy a colocar aquí, los videos están en el canal de Telegram, por favor. Además, sé que hay muchos videos de esto que ponen otros medios, ¿no? Lo único que, bueno, en el caso de este medio, mi canal, o sea, el canal Frente Militar y Geopolítico, ha sido censurado ya otras veces también por YouTube, entonces no quiero, ¿no? Porque si bien otros canales de la prensa occidental no les pasa nada, como Deutsche Welle y estas cosas, pero nuestros canales alternativos están ahí, con el foco ahí, con el ojo de YouTube, ahí cualquier cosa que uno haga que no le guste, inmediatamente te censura. Entonces por eso no puedo poner los videos aquí, mis queridos amigos, pero en Telegram están los videos del momento incluso en que le disparan al primer ministro Fico. Bien, importante que, bueno, respecto al estatus del presidente, ahora vamos a mencionarlo. Pero bueno, lo bueno de esto es que el señor, bueno, la persona que intentó asesinar al primer ministro, bueno, fue arrestado en el acto inmediatamente, fue capturado. Y bueno, se informaba que este era un señor que se llama Juraj Cintula, de 71 años, que es partidario del Partido Liberal Progresista de Eslovaquia e intentó asesinar a Robert Fico y expresó abiertamente su odio hacia el primer ministro en las redes sociales, ¿no? Se había dicho inicialmente que el primer ministro se encontraba en estado grave y bueno, posteriormente nos llegaban estas noticias donde se hablaba que este señor, o sea, este que había sido capturado, también, si quieren ver su cara, está en el canal de Telegram, aquí no puedo poner la cara, pero bueno, se hablaba de que este señor disparó contra el primer ministro y estaba en desacuerdo con la política del gobierno eslovaco. Imagínense, solo le dispara por estar en desacuerdo con la política del gobierno eslovaco. ¿Cuántas personas quisieran disparar así? Pero no es eso, no puedes tomarte esa decisión en tus manos porque no estás de acuerdo con las políticas del primer ministro, o si no estás de acuerdo con las políticas del presidente, entonces darle 4 disparos así, o sea... Y bueno, nada, estaba en contra de la política del gobierno eslovaco y de los medios de comunicación. Y bueno, después cuando empezaron a llegar las informaciones, la operación del primer ministro, bueno, al parecer fue exitosa y su estado es estable. Eso escribían algunos medios locales. Ahora está consciente y bueno, anteriormente había tenido, bueno, ya saben, un problema en la cavidad
abdominal y bueno, el presidente Putin envió un telegrama en el que calificó a Robert Fico de persona valiente y de voluntad fuerte y espera que estas cualidades le ayuden a soportar esta difícil situación. Hace unos minutos apenas revisé y habían otros medios que decían que se había otra vez complicado, que estaba en un estado bastante grave, pero bueno, esperemos a ver porque sí, bueno, los disparos fueron en diversas zonas del cuerpo, en diferentes zonas del cuerpo, que bueno, para resistir eso y salir con vida es bastante complejo, pero bueno, esperemos que el señor Robert Fico de verdad salga ileso de todo esto, que siga con vida, ¿no? Porque bueno, personas como él todavía hacen falta en la Unión Europea. Posiciones como él son las que han influido en posiciones que ya cada vez van cambiando, como por ejemplo la que vamos a ver hoy del presidente de la República Checa, Pavel. Ahora vamos a hablar de eso. Por supuesto, Orbán, que ha estado codo con Robert Fico como las únicas dos voces divergentes dentro de la Unión Europea. Víctor Orbán también se pronunció y decía que estaba consternado por el monstruoso ataque contra el primer ministro eslovaco y que estamos orando por su pronta recuperación. Dios lo bendiga a él y a su país. Sí, repito, Víctor Orbán y Robert Fico, los primeros ministros de Eslovaquia y de Hungría, ¿no? Bien, creo que era justo hablar un poquito de este tema antes de ya caer, y además están relacionados también con la guerra porque al final estos dos países son dos de los países que han cerrado completamente. Bueno, Hungría nunca envió armas a Ucrania y Eslovaquia envió antes de Robert Fico. Desde que Robert Fico llegó al puesto de primer ministro se detuvo el flujo de armamento de Eslovaquia a Ucrania, ¿sí? Bien, pues bueno, otro de los presidentes que se viene sumando a las voces, y por eso decía, sí tuvo influencia la posición de Robert Fico y Víctor Orbán, porque ahora más voces se van sumando a esto. ¿Se acuerdan de este presidente que siempre decía que, el presidente checo me refiero, que siempre decía que la solución en Ucrania era una solución militar, ¿sí? Que era una solución donde a Rusia había que derrotarla, incluso tuvo la iniciativa de recoger muchos proyectiles, de tratar de encontrar por diferentes países fuera de la Unión Europea casi 800.000 proyectiles, o sea, por lo menos eso decía este presidente de la República Checa. Pues hoy ya nos llegaban estas noticias que incluso se los voy a traer de un medio ucraniano, ¿verdad? Un medio ucraniano donde expresaba que el presidente de la República Checa insta a detener la guerra en Ucrania y buscar compromiso con Rusia. Sí, amigos, nada más y nada menos. El presidente de la República Checa, el señor Petr Pavel, insta a detener la guerra en Ucrania y buscar un compromiso con Rusia. Un señor que hasta el otro día, el presidente de la República Checa hasta el otro día estuvo diciendo que no se podía negociar con Rusia. Pero bueno, llegó el momento en que en una entrevista que realizara a Sky News se pronunció a favor de poner fin a las hostilidades en Ucrania y comenzar negociaciones sobre un sistema de posguerra, nada más y nada menos. Pavel considera ingenua la idea de que Kiev pueda devolver el territorio en un futuro previsible. Sí sé que les mencioné esto hace un par de días desde otra agencia de noticias, pero hoy no solamente esta agencia de noticias ucraniana, sino que Sky News también lo mencionaba y lo confirmaba, que Pavel sí mantiene esta posición. Y cuando ya ves que este presidente, que había sido uno de los que más impulsó la salida militar de este conflicto o de esta guerra, pues ahora ya empieza a cambiar su discurso, y esto es algo importante porque es un giro radical de la República Checa, que ha sido totalmente, bueno, imagínense que la República Checa es la que le suministra los sistemas Vampiro, los sistemas MLRS, los sistemas de lanzamiento múltiple de artillería Vampire a Ucrania, que son los que han estado atacando Belgorod. Imagínense si ha estado metido en la guerra o no el presidente de la República Checa. Imagínense hasta dónde ha estado la República Checa metida en este conflicto, que es la que le proporciona esos armamentos a Ucrania, que han estado atacando incluso a la población civil rusa en Belgorod. Y ahora este señor se retracta y da marcha atrás. Quiere negociaciones. Eso significa entonces que a Ucrania le está yendo bastante mal en la guerra, ¿no? Bastante mal. Bien, así que bueno, noticia que no es menos importante. Hoy también el diputado de la Rada, el conocido Goncharenko, expresaba varias cosas. Por un lado, Pavel decía que quería negociaciones y Goncharenko de cierta manera también decía algo, aunque ahí ven que dice que no habrá negociaciones, pero él dice que no habrá negociaciones antes de las elecciones en Estados Unidos.
Yo siempre he dicho aquí que a partir de noviembre las cosas pueden cambiar. Si Donald Trump sale electo, no digo que la ayuda a Ucrania se corte totalmente, pero lo que sí pueden estar seguros es que no van a haber paquetes de 60.000 millones de dólares. Eso los ucranianos que lo aprovechen ahora, que no lo van a ver más. Les puedo asegurar eso. 60.000 millones. Costó demasiado trabajo para que aprobaran ese paquete multimillonario. Así que no creo que vuelvan a aprobar un paquete de esa. Al menos de esa magnitud, no lo creo. Y a Ucrania para sostenerse en esta guerra, al menos para mantenerse, ¿sí? Y mantenerse como gobierno, para que funcione como administración, necesita mínimo esa cantidad. No menos. Así que no creo. ¿Sí? Bien. Por aquí también Goncharenko ha expresado otras cosas, decía no solamente que no habrá negociaciones hasta antes de las elecciones en Estados Unidos, sino que era necesario despedir nada más y nada menos que al ministro de Defensa y analizar las acciones de Syrskyi en la región de Kharkov. Ucrania está perdiendo en la guerra de los recursos. Se dieron cuenta un poquito tarde. Rusia es un país que tiene una amplia cantidad de recursos, es el país más extenso del mundo con muchos recursos naturales. Ojo, Ucrania quedaría sin Estados Unidos, eso lo sabemos todos, ¿no? Pero habría que pagar un precio, probablemente participar de su lado en futuras guerras. Nada más y nada menos que acompañar a Estados Unidos en sus aventuras belicistas en cualquier parte del mundo. Imagínense, ¿no? Los ucranianos sumándose a eso. Fíjense lo que dicen estos diputados, ¿no? Eso es para que vean, ¿no? Hasta dónde llegan estos señores. Bueno, si Rusia iniciara una guerra con Alemania, todo terminaría en una semana con la victoria de la Federación Rusa. Imagínense, ¿no? O sea, burlándose también de los alemanes. Los alemanes que tanto los han ayudado. Esto es para que los alemanes vean y las personas que viven en Alemania vean por qué no se puede ser bueno con personas que no lo merecen. O de alguna manera con administraciones de países que no son agradecidas, como Ucrania, por ejemplo, que le han dado. Alemania le ha entregado una cantidad de armamento a Ucrania que ha sido, al menos desde el punto de vista financiero, ¿no? Sumando todo en cuanto a armamento y a la ayuda financiera que le brinda Alemania a Ucrania, es el segundo país después de Estados Unidos. Es el segundo. ¿Sí? Si sumamos lo que le entrega en cuanto a armamento, lo que representa eso en dinero, más lo que le entrega en dinero, o sea, estamos hablando de que Alemania es el segundo país. Entonces, realmente mal agradecido Goncharenko y también burlándose de los alemanes. ¿Sí? Bien. Me voy a mover un poquito a otra parte del mundo importante. Saben que este canal es Frente Militar y Geopolítico y a veces hay temas que no me da tiempo hacerlo en este stream, pero creo que es importante tocarlos. Y también hay muchos amigos del canal que me lo agradecen, porque bueno, así damos un giro por una parte importante del mundo que también es cercana a esta guerra y que van a ver por qué. Nos vamos a mover a un país que se llama Georgia, ¿sí? Bien rapidito, voy a tratar de hablar aquí 5 minutos de esto, pero es importante, queridos amigos, porque también está relacionado con esto. Este país que vemos aquí es Georgia. Tiene frontera con Rusia, con Azerbaiyán y con Armenia. Fue parte de la Unión Soviética. Sí, mírenlo aquí, Georgia también fue parte de ese gran país que se llamó la Unión Soviética y que, bueno, como saben, en el año 1991 se desintegró. ¿Pero por qué tocó la Unión Soviética? Porque al desintegrarse la Unión Soviética quedaron muchos conflictos internos en las nuevas repúblicas que se formaron. Y una de esas repúblicas es Georgia. Georgia, ¿sí? Georgia, que se mantuvo neutral hasta cierta parte, después de la caída de la Unión Soviética, fue un país bastante neutral. Pero, ya saben, como tenía frontera con Rusia, pues ya saben, estas mismas personas o los medios, de manera general, la política occidental, los políticos de Occidente, sobre todo los Estados Unidos, ahí lo incluyo, ¿no? Los Estados Unidos, Gran Bretaña, por supuesto, y no podía faltar, impulsaron a crear siempre este tipo de gobiernos en Georgia que fueran totalmente antirrusos. Hasta que en el año 2008, bajo la presidencia de Mikhail Saakashvili, o bajo el primer ministro Mikhail Saakashvili, pues ya incluso Georgia planteaba su disposición a entrar nada más y nada menos que en la OTAN. Muchas veces, cada vez que vean Georgia, ustedes van a ver que existe Georgia y van a ver estas dos regiones de diferente color. Los que saben y han leído sobre esto, y los que hemos visto incluso, y esto puede ser incluso contenido de otro video y contenido de otro canal, que voy a estar creando dentro de poco, Georgia tiene estas dos repúblicas que en algún momento formaron parte, pero que a raíz de la guerra del 2008, y los que no han visto sobre eso, pues no hay mucho en YouTube, pero bueno, yo voy a crearles contenido sobre eso. La guerra de los 5 días, tengo bastante contenido para eso y lo estoy a punto de crear. La guerra del 2008, donde Abjasia y Osetia del Sur, disculpen,
Osetia del Sur, se independizaron de Georgia. ¿Pero cómo fue? Porque Rusia, luego de que Georgia bombardeó, empujado directamente por los Estados Unidos, bombardeó con armamento occidental a las personas que vivían en Osetia del Sur y Abjasia, y ingresó tropas aquí para hacer prácticamente una limpieza étnica de Osetia del Sur y Abjasia, donde habían además tropas de paz rusas, algo semejante a lo que está sucediendo en Transnistria, donde hay tropas de paz ruso también. En aquella época, esas tropas de paz rusas fueron también atacadas por Georgia y Rusia tuvo que intervenir. No quiero hablar mucho más de esto porque ahora voy al punto de por qué está relacionado con la situación en Ucrania. Estas dos repúblicas, luego de esa guerra, Rusia liberó, evidentemente, expulsó a las tropas georgianas de estas dos repúblicas, de Osetia del Sur y de Abjasia. Las tropas georgianas se retiraron, fueron expulsadas por Rusia y Rusia, pues, apoyó la independencia de estas dos repúblicas, ¿no? Después de ese momento, evidentemente, las situaciones entre Georgia y Rusia fueron un poco tensas, pero después de mucho tiempo llegó el primer ministro, ¿no? Este primer ministro, que es Irakli Kobakhidze, que, bueno, desde su... y el mandato anterior también del ministro anterior, pues trataron de cierta manera mantener relaciones normales con Rusia. Georgia ha sido presionada mucho por Ucrania, muchísimo por Ucrania, para que abra un segundo frente. Considerando que tiene frontera con Rusia, Ucrania ha estado presionando a Georgia constantemente para que Georgia abra un segundo frente y vuelva a atacar a las repúblicas de Osetia del Sur y Abjasia para que Rusia tenga que intervenir. Imagínense un segundo frente donde Rusia no solamente esté concentrado en la operación militar especial, sino que se mueva hacia Georgia. Y lo cierto es que este primer ministro ha sido bastante tajante con esto, ha dicho que Georgia no es Ucrania y que Georgia no va a entrar en ningún conflicto y que no va a ser presionado a abrir ningún segundo frente. Eso lo ha mantenido, pero también ha promulgado una ley que ha calado fuerte en la sociedad, que es la ley de agentes extranjeros. Hoy Deutsche Welle traía esta noticia que decía que Georgia aprobaba la ley de agentes extranjeros y que fue una ley donde los Estados Unidos y, por supuesto, muchos de los países occidentales estaban en contra de esta ley porque precisamente de cierta manera limita la interferencia, ¿sí? Y la interferencia de agentes extranjeros, así mismo como el nombre lo dice, en la política de Georgia, que donde durante mucho tiempo la política de Georgia es verdad que estuvo con este tipo de problemas. Y precisamente, ¿de qué va esta ley? Pues precisamente prevé la publicación anual de declaraciones de organizaciones no gubernamentales, ONG y medios de comunicación de manera general, cuyo presupuesto se compone de más del 20% de contribuciones extranjeras. Georgia ha estado muy penetrada por las contribuciones extranjeras en los medios de comunicación y llaman a estos agentes extranjeros. Es una decisión del país que hay que respetar y en realidad precisamente con esto el primer ministro lo que estaba diciendo o lo que estaba expresando era que a pesar de las grandes protestas, porque hubo grandes protestas, ¿sí? Unas manifestantes que rompieron las vallas cerca del Parlamento y las fuerzas especiales de la policía han detenido a muchas personas, pues se aprobó la ley en el Parlamento y al menos las decisiones que se tomen en el futuro en Georgia no van a estar influenciadas ni por un Maidán georgiano, ¿sí? ¿Verdad? Ni por un Maidán georgiano, por lo menos no esta vez, ni que Estados Unidos, Ucrania, Gran Bretaña impulsen a una guerra entre Georgia y Rusia, que es lo que quiere Ucrania y lo que Rusia no va a hacer, ni Georgia tampoco, porque no quieren regresar de nuevo a un conflicto que ya terminó en el año 2008 y no va a regresar. Entonces, disculpen que haya tomado este tiempo, creo que era importante la relación que tiene todo esto, porque esta ley precisamente le da poder al gobierno en Georgia para precisamente esto, ¿no? Toda esta financiación que venga en gran medida por contribuciones extranjeras, se consideraría agente extranjero. Y no es que va a ir preso, sino que tiene que declarar de dónde viene, tiene que mostrar de dónde viene. No es que ya te financian desde el exterior, entonces vas preso. No es eso, no es tampoco así. Simplemente es eso y que, bueno, es todo el derecho, porque precisamente gracias a la intervención extranjera en todos estos países es que se dan las llamadas revoluciones de colores, como por ejemplo la revolución naranja en Ucrania, ¿sí? La revolución de las rosas también en Georgia, y como pueden ver, no recuerdo si fue las rosas o los gladiolos, las rosas creo que fue en Georgia, y bueno, ya saben, ¿no? Me extendí un poquito aquí, pero sí tiene relación, al menos hasta ahora Georgia ha decidido no abrir ningún segundo frente contra Rusia, y bueno, ya veremos qué pasa en los próximos días, ¿no? Bien,
ya casi para terminar e irnos al campo de batalla, pues les traigo un artículo importante de Business Insider. Sí, Business Insider traía este artículo importante, que lo traigo aquí también al español, Business Insider, y hablaba de que los problemas de defensa aérea de Ucrania están permitiendo a Rusia lanzar ataques profundos al estilo HIMARS detrás del frente. Sí, amigos, sí. Vamos a leerles con un poquito más de detenimiento. Las difíciles defensas aéreas de Ucrania han abierto puertas para que los rusos lancen sus propios ataques similares a los ataques HIMARS de Ucrania. Rusia ha comenzado a enviar un mayor número de vehículos aéreos no tripulados más allá de las posiciones de Ucrania, obteniendo inteligencia sobre las posiciones de armas y sitios críticos que luego pueden ser atacados por misiles tácticos guiados. ¿Sí? La mayor presencia de vehículos aéreos no tripulados de Rusia está permitiendo a sus tropas detectar y destruir con precisión objetivos detrás de las líneas del frente. Como pueden ver, esta no es la Rusia del año 2022. El ejército ruso ha aprendido muchísimo en esta guerra, ha mejorado muchísimo. Su armamento, por supuesto, no hay nada mejor que probarlo en el teatro de operaciones, es una guerra real, y se ha tenido que adaptar a las condiciones de la guerra moderna. Y ha salido exitoso, porque como pueden ver, a pesar de todo el armamento occidental que se le envió a Ucrania, pues Rusia ha seguido avanzando en el frente y bueno, logrando poco a poco sus objetivos. Rusia no había tenido suficientes, bueno, en este caso se refiere a los drones durante la gran parte de la guerra, debido a suficiente efecto de los drones, ¿no? Sobre todo, durante gran parte de la guerra, debido a las sólidas defensas aéreas ucranianas, pero como Ucrania reserva sus limitados interceptores para aviones rusos, los vehículos aéreos no tripulados Orlan 10 ahora están deambulando por todas partes sobre la línea del frente. Recuerden que los Orlan 10 son estos drones de reconocimiento que utiliza Rusia. Como mejores objetivos, Rusia está ejecutando ataques detrás de las líneas con misiles balísticos tácticos Iskander y lanzacohetes como el sistema Tornado S. Recuerden que aquí les hemos mostrado mucho el Tornado y cómo está bien equipado este Tornado, que ha destruido todo. De todo ha destruido el Tornado, ¿no? Sí, Rusia estaba llevando ataques con Tornado en todo el frente, y que bueno, al principio incluso cuando se empezaron a usar estos HIMARS, yo siempre decía, ¿no? El Tornado es el equivalente al HIMARS, pero yo no voy a decir que es equivalente. El Tornado es incluso mucho mejor que el HIMARS, incluso tiene más alcance, ¿no? Y ya ha mostrado su efectividad. Por último, originalmente, bueno, Rusia no pudo derrotar o realizar el mismo tipo de ataques con el HIMARS debido a una falta de precisión, ¿sí? Pero estos ataques, al igual que los ataques con bombas planeadoras, a medida que las fuerzas aéreas rusas han ganado mayor maniobrabilidad, presionan aún más al ejército de Ucrania, que se enfrenta a un continuo agotamiento de recursos, ya que las fuerzas rusas tienen 510.000 soldados en el frente y ventajas cada vez mayores. Eso nos decía Business Insider, hablando sobre todo de los sistemas equivalentes a lo que ellos llaman al HIMARS, que son sobre todo los Tornados, y bueno, como ahora las bombas deslizantes, las famosas bombas FAB, están causando esos estragos también. Por último, antes de irnos al campo de batalla, en Ucrania llamaron gitanos a los que evadieron el servicio militar obligatorio. Así lo expresaba Víctor Andrushev, que es nada más y nada menos, o fue asesor del jefe del Ministerio del Interior, y decía: si usted es un evasor de servicio militar obligatorio y huyó deliberadamente, entonces no tiene derecho a decir que es ucraniano. Imagínense. No, bueno, los ucranianos, las personas que viven en Ucrania que están viendo este canal, así que bueno, ahí tienen, escuchen. Si usted va del servicio militar obligatorio, usted no es ucraniano. Ya, así de simple, así lo dice este ex asesor del jefe del Ministerio del Interior, el señor Víctor Andrushev. En su opinión, los evasores que huyeron al extranjero viven ahora una vida gitana, así le llama, burlándose de sus propios conciudadanos, sus propios ciudadanos, ¿sí? Sus propios coterráneos. Viven en contenedores y trabajarán toda su vida solo en trabajos de baja categoría porque no conocen el idioma. Aún si fuera así, señor Víctor Andrushev, aún si así fuera, estas personas al menos están vivas y conservarán sus vidas. No importa si tienen que vivir en contenedores, al menos conservan la vida. Y es preferible, ante todo, estar vivo, conservar la vida, ¿sí? Antes que ir a una trinchera, al campo de batalla, ¿sí? A un matadero, a la picadora de carne, solo por el capricho de un señor que hasta dentro de 6 días es el presidente de Ucrania y se llama Vladimir Zelensky. Veamos qué pasa después del día 21 de mayo. Esperemos. Y bien, amigos, dicho todo esto, nos vamos ya al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, recuerden,
Recuerden, por favor, queridos amigos, no olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios, ¿sí? Si te gusta nuestro contenido y no te has suscrito, pues te digo algo, suscríbete al canal Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te llegarían las diferentes notificaciones de los videos que subimos diariamente. Recuerden que en la descripción del canal, en la descripción de la caja de comentarios, estamos dejando nuestro link de PayPal, pero también el link del canal de Telegram, si se quiere ver estos videos que, por tener contenido tan fuerte, muchas veces no lo puedo mostrar. Ahora sí, queridos amigos, nos vamos al campo de batalla. Y bueno, más que en el campo de batalla, yo quería empezar hoy por Kiev. Sí, por Kiev. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué por Kiev? Kiev ahora mismo no está en el campo de batalla. Sí, es que en Kiev, saben que estuvo el señor Blinken, ¿verdad? Y nada más y nada menos que el señor Blinken también fue a tocar esa guitarra, mírenlo ahí, tocando la guitarra, nada más y nada menos que un bar ucraniano, ¿no? Sí, y cantando una canción que ahora mismo no recuerdo el nombre, vi el titular, pero se me olvidó traerles el nombre de la canción, pero ahí está, Blinken, sí, Blinken, el secretario de Estado, ¿no? De los Estados Unidos, ¿sí? Ahí está también cantando esa canción y tocando la guitarra en Kiev, nada más y nada menos que Blinken, que fue a ponerle la mano al hombro a Zelensky y decirle que no se preocupara, que le iba a entregar todo el armamento que quisiera. Bien, bueno, recuerden que les hablé de Sumi, estamos en Sumi ahora mismo, ¿sí? Les hablé ayer de Sumi, les decía, todos dicen que la concentración es Kharkov, la situación es Kharkov, pero recuerden que en Sumi, cuidado, porque Rusia tiene muchas zonas por donde atacar por Sumi, ¿verdad? Muy amplia la frontera entre Rusia y Ucrania, y cuidado, que no le va a alcanzar todo el tiempo Ucrania para construir las trincheras a tiempo. Y precisamente aquí, en un campo minado, ya Rusia había empezado incluso a bombardear todos estos campos donde había minas ucranianas. Estamos hablando de el asentamiento en Seredina Buda, ¿ok? Al norte, bien al norte, pues Rusia comienza ya a atacar también en las posiciones en Sumi y bueno, la situación aquí en Sumi podría complicarse bastante para el ejército ucraniano. Si Rusia abre un nuevo frente por el norte, pues el ejército ucraniano tendría que todavía estirar muchas de las pocas reservas que les quedan hacia el norte y realmente eso abriría otras zonas del frente que Ucrania evidentemente ha tenido que descuidar necesariamente. Bien, vamos a llegarnos aquí a Kharkov, al frente del noreste, ¿no? Kharkov, vamos a hablar de lo que está sucediendo en las dos partes del frente más importantes de aquí, que es el oeste, donde está en dirección Lipsi, y al este, que es en dirección a Volchamsk. En torno a Lipsi, vamos a actualizar nuestro mapa, vamos a estarle dando actualizaciones de lo que está sucediendo. Recuerden que ayer habíamos llegado hasta, bueno, donde se había anunciado la captura total de Lukiansky, y bueno, que las tropas rusas seguían avanzando en torno a esta localidad, que es la localidad de Lipsi. Incluso ayer les decíamos que prácticamente las tropas rusas ya se encontraban prácticamente, ¿no? Si trazábamos una línea de distancia desde este punto hasta la propia ciudad de Kharkov, pues estábamos hablando de aproximadamente unos 20 kilómetros aproximadamente, y menos incluso. Ayer incluso habíamos hablado de que Rusia había avanzado y había capturado la parte norte de Lipsi, que es toda esta parte que está aquí, pero que estos combates siguieron y Rusia estaba tratando de maniobrar por esta zona, tratando de avanzar hacia un poco más al interior de la ciudad de Lipsi. Estos avances también venían desde el este, considerando que Rusia había capturado la ciudad o la localidad de Lukiansky, que está aquí al este, y Rusia la había capturado. También estos avances empezaron a realizarse desde el este, ¿no? Esta presión. Hoy incluso varios mapas, empezando por el mapa de Radov, mostraba esta situación donde las tropas rusas lograron penetrar aún más y donde incluso nos llegaban comunicados donde las tropas ucranianas, como pueden ver, esto es una barrera natural, ¿no? Que está aquí al lado de esta localidad o esta ciudad de Lipsi, y que los ucranianos intentaron, al parecer, o estaban intentando volar toda esta presa para ralentizar un poco los avances de Rusia, que están siendo muy rápidos en torno al norte de Lipsi. Fíjense cómo ayer prácticamente ocuparon toda esta zona, en la zona montañosa, y llegaron hasta las afueras de la localidad. Pero bien, Rusia ya había controlado parte del norte de Lipsi, que llega hasta aquí llega Lipsi. Y bien, precisamente con este avance, nosotros ayer habíamos puesto esta parte en una zona gris. La realidad es que con las informaciones que hemos podido confirmar hoy, pues las tropas rusas lograron afianzarse y pudieron establecerse también en esta parte que ayer estaba en una zona gris, pero que hoy no va a estar en una zona gris, sino que Rusia logró controlar más
territorio en la parte norte de Lipsi. Importante este detalle porque, bueno, repito, aunque los ucranianos han estado llevando refuerzos, la mayor parte de los refuerzos no los están llevando a Lipsi. Los ucranianos en realidad están construyendo fuertes trincheras en Ruski, Tixki, porque están conscientes que la situación en Luxi puede colapsar inmediatamente y que Rusia podría capturar Lixi incluso más rápido que Volchamsk, porque en Lixi no tenemos esta barrera natural en el medio de la ciudad, ¿no? Recuerden que Volchamsk tiene el río que divide la ciudad en dos. Pero bueno, en torno a Lixi, esta es la situación. Hoy incluso nos llegaban informaciones de que muchos de los soldados ucranianos, aquí solamente, esto está en nuestro canal de Telegram, si lo quieren ver, ahí están. Pero bueno, varios soldados ucranianos se rindieron. Incluso hablaban de rendiciones, más allá de esa imagen que están ahí, hablaban de rendiciones masivas en torno a Lixi, ¿sí? Para que, bueno, realmente fueron las tropas que fueron capturadas cuando Rusia logró este avance rápido en los días pasados, que capturó Livoke, que capturó ayer también, y que capturó Lukiansky, ¿no? Y bueno, la situación es que Rusia pudo controlar esta zona al norte, y esta es la situación ahora mismo en torno a Lipsi, que es uno de los ejes importantes. Recuerden que ayer incluso trazábamos la distancia de Lipsi a Kharkov y la importancia que tiene. Evidentemente, claro, Ucrania está llevando refuerzos a toda esta zona, y ya pueden ver, vamos a ver aquí cómo Rusia ha estado atacando todos estos refuerzos que Ucrania está enviando, pero esto es un avance importante en las aspiraciones de Rusia porque tienen, como les decía ayer, tienen total control de fuego de todas las rutas de suministro desde Kharkov, ¿sí?, hasta Lixi y desde Lixi hasta donde sea. Fíjense cómo Rusia puede desde aquí ya tener total control de fuego de todas las posiciones dentro de la propia localidad de Lipsi, como les estaba mostrando ayer. Incluso trazamos una distancia, pero bueno, no voy a repetir eso ya. Bien, se rindieron varias tropas en Lipsi, Lukiansky cayó ayer, como lo habíamos visto, y hoy todos los refuerzos, porque Ucrania intentó, evidentemente, llevar refuerzos hacia Lipsi, sabiendo que la situación está bastante compleja para las tropas ucranianas en torno a esta localidad, pero tanto los refuerzos que venían desde esta dirección como los que venían en la dirección Vesele y los que se dirigían también hacia Nextune, que es otra de las localidades importantes, fueron atacados constantemente. Y hoy les tengo que decir que tengo aquí, a ver, ¿cuántos iconos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 iconos que reflejan el uso de los Lancet. Los Lancet están teniendo un uso tremendo. Qué pena que Rusia no utilizó más estos Lancet al principio de la operación militar especial en el año 2022, porque tiene un efecto en el campo de batalla que está siendo notable. De verdad, impresionante el uso de los Lancet. Miren, estos eran refuerzos que se dirigían a Nechkune, que es esta localidad que está aquí. Fíjense, fueron atacados por los Lancet. ¿Ya? Ahí está. Esto es un sistema, al parecer, no recuerdo bien si es un sistema de artillería, no se puede ver bien, pero bueno, fue atacado y fue destruido. Pero vamos a ver uno que tenga una mejor imagen. Vamos a ver aquí también en torno a Nexkune, que es esta localidad que está aquí, Nexkune en realidad, ¿sí? Cómo es uno tras otro los ataques que están realizando sobre los diferentes sistemas de artillería. Ya les he puesto 3, ahí va el tercero, ¿sí? Lancet cayendo uno tras otro, otro más. Es que son tantos que a veces no da tiempo ponerlo, porque son muchos, ¿sí? Y bueno, en realidad es increíble el uso de los Lancet en esta guerra y bueno, el efecto que está teniendo, ¿no? El efecto que está teniendo sobre toda la geografía ucraniana. Importante, no solamente en esta área que vemos aquí, también vimos cómo aquí, ahora aquí, no con un Lancet, sino con otro sistema de defensa, sistema ruso para destruir todos estos sistemas de lanzamiento múltiple, como el M777, sistema también de la munición de 155 milímetros, que también fue alcanzado y destruido, ¿no? Es decir, que miren todo el armamento ucraniano que está siendo destruido. Importante, en la noche de ayer, fíjense hasta dónde llega y por qué digo que es la importancia de que Rusia ya esté aquí. Les decía ayer, incluso les tracé una línea, que las tropas rusas estaban, a ver, si nos situamos aquí, vamos a ponernos aquí, que es donde está Rusia. Vamos a poner de esta distancia hasta aquí, aproximadamente. Aunque bueno, esta zona boscosa sería muy complicada que Rusia pueda avanzar por aquí, la verdad. No obstante, voy a ponerla. Repito, no es la mejor zona. Rusia no va a poder avanzar mucho por la zona boscosa porque ahí están las tropas ucranianas. Pero bueno, si esta fuera la distancia, estamos hablando de 18.22 kilómetros. Se los decía ayer, no llega ni siquiera a 20 kilómetros, ¿no? Ahora, Rusia tiene ojos en Kharkov, ¿sí? Miren, les voy a mostrar lo que estuvo sucediendo ayer mismo, ayer y hoy, en esto que no me dio tiempo a mostrárselos. En la noche de ayer incluso,
llegaban imágenes de que Rusia estaba ya atacando incluso en los distritos de Kharkov con los drones Lancet. Miren esto. O sea, es increíble. No hay forma de las tropas ucranianas estar seguras ni siquiera en el propio Kharkov. Ni siquiera en el propio Kharkov. En un distrito ahí a las afueras de Kharkov, también el Lancet destruye. Este carro, que es al parecer artillería autopropulsada, no pude detectarlo bien, pero al parecer es artillería autopropulsada. Disculpen, no me salía la palabra. Bien, pero también hoy nos llegaban otra imagen donde en este distrito de Kharkov también otro sistema de artillería era alcanzado. Bien, lo cual quiere decir que sí está teniendo un buen efecto este último avance por el ejército ruso, no solamente desde el punto de vista de que ha traído fuerzas a Ucrania, o sea, ha traído fuerzas desde otras partes del frente de Ucrania hacia la propia localidad de Lipsy y Volchamsk, ¿sí?, atrayendo fuerzas ahí, sino que ha atacado y se encuentra un poquito más cerca incluso de la ciudad de Kharkov, ¿ok? O sea por lo que sea, está bien y es un objetivo que yo creo que hasta ahora Rusia lo está logrando, ¿no? Bien, esto en cuanto a lo que tiene que ver con Lipsy, pero lo más importante se está desarrollando en torno a Volchamsk. Aquí está Volchamsk, ¿sí? Volchamsk, ya vimos ayer, ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, antes de llegar a lo que está pasando en Volchamsk, déjenme mostrarles cómo un sistema de defensa, sistema de lanzamiento múltiple está lanzando esto desde Belgorod, desde el propio Belgorod, hacia Volchamsk, ¿no? O hacia algún punto, algún objetivo de Ucrania en la región de Kharkov, ¿sí? Desde Belgorod hacia Kharkov, ahí pueden ver, ¿no? Propiamente dentro de Volchamsk, ¿qué es lo que está sucediendo, ¿no? Porque hay muchas informaciones van, informaciones vienen. Bueno, primero vamos a comenzar por la parte oeste. Ayer habíamos terminado el programa hablando de que Rusia había capturado también Burubakka, un nombre bien difícil, me costaba bastante trabajo, y que Rusia había llegado, miren aquí, a las afueras de este río Siversky Donetsk, que va desde aquí y pasa también por Volchansk y divide a Volchansk en dos mitades, la parte norte y la parte sur. Bien, pero bueno, hoy también nos llegaba información de que Rusia, toda esta parte del campo que estaba, digamos, en territorio de nadie, porque Rusia había controlado Sarixia el día anterior y Burubakka, y bueno, hoy nos llegaba la confirmación de que Rusia incluso pudo o logró controlar toda esta zona que queda en una zona que aparentemente, ¿no?, ayer no la habíamos actualizado porque estaba en una especie de zona gris, ¿sí? O que al menos no nos llegaba información de que estaba controlada por parte del ejército ruso. Hoy, pues sí, diversos medios confirmaron, incluso los diversos mapas, que la situación estaba controlada por parte de Rusia en esta localidad o al sur de Burubakka y Sarixia, y la situación es esta actualmente. El mapa es este es nuestro mapa, y que las tropas ucranianas necesariamente tuvieron que retirarse hacia la localidad de Ralfe, esta localidad que vemos aquí, Ralfke, esta que está aquí, esta localidad que es Ralfke, ¿no? Bien, ahí están ahora las tropas ucranianas. Y bueno, la realidad es que bueno, se complica un poco para las tropas ucranianas, aunque hoy, tengo que decirlo, sí tenemos mucha información de que para la región de Volchamsk, que es, digamos, la que yo creo que Ucrania está prestándole más importancia, Ucrania sí tuvo que llevar muchas tropas y ha llevado muchas tropas de refuerzo para allá. Pero bueno, vamos a concentrarnos primero en lo que está sucediendo en torno a Volchamsk, propiamente la ciudad de Volchamsk. Luego de oleadas tras oleadas, luego de bombardeos tras bombardeos, ¿sí?, Rusia incluso hoy destruyó otro puente más aquí, o atacó otro puente más, el cual utilizaban las tropas ucranianas, o estaban utilizando las tropas ucranianas para llevar refuerzos hacia Volchamsk, ¿sí?, como pueden ver ahí, que también estuvo atacando Rusia y bombardeando toda esta zona, porque Ucrania lo utilizaba como suministro, evidentemente, y también Rusia, después de destruir y seguir destruyendo el equipamiento militar ucraniano que estaba siendo llevado hacia Volchamsk, pues los propios medios ucranianos, y ahora vamos a ver cómo Rusia destruye este carro de combate ucraniano, pues les debo decir que los propios medios ucranianos también mostraban, no ucranianos, medios occidentales, cómo Rusia lanzaba oleadas de la infantería hacia Volchamsk. Esos son los rusos entrando, ¿sí?, en diferentes partes de Volchamsk, como pueden ver aquí, ¿no? ¿Sí? Ahí están, y por supuesto Ucrania evidentemente después intentó atacarlos, pero fíjense que aquí están las tropas rusas
caminando hacia Volchansk, como pueden ver, ¿no? Ahí está, total tranquilidad, ¿verdad? Y bueno, oleada tras oleada, esto sucedió en diversos puntos, sobre todo en este punto de aquí, donde las tropas rusas al parecer entraron por esta zona que vemos aquí en torno a Volchansk, ¿no? Hoy incluso también, bueno, nos habían llegado imágenes de otros medios. Este es el medio de Estado Mayor General del Sofá y medios como el de Anatoly Radov, que decía prácticamente que la situación en la ciudad era esta. Rusia había logrado avanzar un poquito más al norte de Volchansk, pero contrariamente a lo que dicen muchos medios que decían que Rusia prácticamente había capturado Volchansk completamente, la realidad no es así. Bien, vamos a citar un poquito a otros medios, como por ejemplo Rybar, que hace una actualización de lo que está sucediendo en Volchansk y expresaba algo con lo cual sí estoy de acuerdo. Tanto el mapa de Radov como también el medio de Rybar y el medio que ahora vamos a citar, sobre todo este, que es uno de los más importantes, ¿no? Que es el del Comité Z, ¿sí? Aquí está Kharkov, como pueden ver, aquí está Volchansk. Sobre todo este medio proporcionaba la información de que en realidad Rusia controla el norte, prácticamente el norte de la localidad de Volchansk. Ahora, con respecto a esto, hay un gran, no un gran, le voy a llamar un gran, pero un corresponsal militar ucraniano, que es Butusov, muchos lo conocen, ¿sí? Denis Butusov, que más bien lo que expresaba es que la situación se había complicado, pero él hace estas declaraciones desde el sur de Volchansk. O sea, la parte sur, recuerden que Volchansk está dividido, lo hemos expresado aquí varias veces, queridos amigos, está dividido por este río, que es el río Siversky Donetsk. Y lo que sé, déjenme señalizar un poquito para que puedan ver la diferencia, creo que es importante que tengamos esto en consideración. Este es el río Siversky Donetsk, que divide a la ciudad en dos partes, ¿no? Bien, aproximadamente eso. La información que tenemos es que con los avances que ha estado realizando Rusia, en las últimas horas, Rusia y los combates que se han dado, porque no son combates que no es fácil la situación aquí, déjenme decirles que a Ucrania ha llevado muchos batallones de diferentes, o brigadas, no, batallones en este caso, sí, batallones sobre todo, de diferentes brigadas, como una mezcla que ha llevado, que ahora les voy a mostrar. Pero aquí Rusia ha logrado controlar lo que es prácticamente la zona norte de Volchansk. Estamos hablando de toda esta área que vemos aquí. Fíjense, Volchansk está dividido en dos. La parte norte, que está dividida de la parte sur, ¿por quién? Por el río Siversky Donetsk. Las tropas rusas al parecer están controlando, y esta es la situación actual, como confirmaba o decía Rybar y el Estado Mayor General de Sofá, que así lo expresaba, y también lo expresaba de esta manera el Comité Z. O sea, esta es la situación actual en Volchansk. Rusia controla la parte norte y la parte sur está bajo control del ejército ucraniano, que está dividida por este río, que es el río Siversky Donetsk. Este río que vemos aquí, ¿verdad? Río Siversky Donetsk. Ahora, importante, Ucrania está llevando muchos refuerzos para esta zona, ¿sí? Muchos refuerzos, tengo que decirlo. Está llevando muchos refuerzos para esta zona. Y yo quiero mostrarles precisamente estos refuerzos. Yo quiero mostrarles a ustedes estos refuerzos que Ucrania está llevando para esta zona mediante lo que expresaba el mapa de, en este caso, Comité Z. Y Comité Z expresaba esto. Miren cuánta mezcla de unidades está moviendo Ucrania para allá. Fíjense. Miren, la 215, el 42, el 92, la 13, la 132. Pero esto puede verse como algo que es bueno para Ucrania. Sin embargo, no nos podemos confundir, porque esto podría tener un resultado totalmente contraproducente. Vamos a leerles un poquito aquí lo que expresaba el Comité Z respecto a este gran envío de tropas ucranianas hacia Volchansk. Fíjense que también el Comité Z coincide en que Volchansk, la parte norte de Volchansk, ya está bajo control del ejército ruso. ¿Qué decía el Comité Z? El enemigo transfirió un número aparentemente significativo de brigadas en dirección norte. Miren esto, pero hay un matiz y es aquí donde quería mostrarles. Casi todas las brigadas están representadas por un batallón, eso es lo primero, ¿sí? Casi todas estas brigadas están representadas por un batallón, son un montón, como pueden ver, ¿sí? Al parecer, todos los batallones que se estaban recuperando y que aún no habían tenido tiempo de incorporarse a las brigadas en el frente fueron abandonados. Asimismo, toda esta vinagreta, porque es una mezcla de muchas unidades, o sea, de muchos batallones, una mezcla ahí de muchos, se complementa con el Servicio Estatal de Protección de Fronteras y la Guardia Nacional. Es decir, miren la mezcla total. Todos estos batallones que tienen aquí el Kraken del RDK, la Legión Extranjera, el Batallón 92, bueno, y esto le llaman así una vinagreta.
Esta vinagreta se complementa con el servicio de fronteras y con la Guardia Nacional. Es decir, una mezcla total ahí que no creo que eso pueda llegar a ningún resultado positivo para Ucrania. Sí, van a tener ahí muchas personas, pero la comunicación no es la misma. Van a estar los de Kraken con los de la Guardia Nacional, después los de la Guardia Nacional con la protección de fronteras, los de la protección de fronteras con la 92, con la 215. Entonces, nada. En general, está claro que el enemigo tiene dificultades con las reservas, pero no se puede decir que estén agotadas, teniendo en cuenta el enfrentamiento cerca de Ocheretine y Chasiv Yar. Prácticamente no quedan unidades no utilizadas o se encuentran en la etapa de formación. Esto es lo que expresaba el Comité Z que mostraba este mapa, ¿no? Que le estamos mostrando aquí, ¿no? ¿Ven? Entonces, esta es la situación en torno a la localidad de Volchamps, propiamente Volchamps, y bueno, aquí pues se las estamos trayendo. Bien, entonces, queridos amigos, esta es la situación en Volchamps. Rusia, repito, trata de presionar. Ahora mismo se están dando fuertes combates dentro de la localidad, hay que decirlo así, pero sería erróneo decir que Rusia capturó completamente Volchamps. Eso no es cierto. Sí podemos decir que la parte norte está bajo control del ejército ruso y bueno, repito, para mí los objetivos hasta ahora se van cumpliendo. Han tenido que mover muchas fuerzas para allá. Miren cuántas fuerzas ha tenido que mover Ucrania. El Kraken, ya se los mostré. El 36 Batallón de Fusileros Motorizados. La 13ª Brigada. Bueno, todas las brigadas que han sido movidas para allá para tratar de defender Volchamps. Y eso, de cierta manera, para los recursos con los cuales cuenta Ucrania, es terrible, la verdad. Bien. Vamos a movernos para otra parte del frente. Sé que muchos todavía están esperando, como hace días les estamos diciendo, que el frente unido es uno de los objetivos también de Rusia, pero todavía tengo que mantenerlo en una zona gris, ¿sí? Así que bueno, vamos a esperar. De aquí nos vamos a otra parte del frente, vamos a movernos porque hay cosas importantes que decir y vamos a movernos para un área que desde hacía bastante tiempo no mencionábamos y estamos hablando del sur de Kromalne. El sur de Kromalne, y aquí hay una localidad que ahora no se ve el nombre, pero se llama Berestove. Uno de los objetivos para Rusia era tratar de avanzar hacia Berestove. Pues hoy uno de los medios que nosotros consultamos bastante, o sea, diariamente, pues nos mostraba la información donde Rusia había comenzado a avanzar también hacia la localidad de Berestove, ¿no? Así que veamos qué es lo que puede pasar también en los próximos días con los avances rusos en torno a Berestove. Bien, de aquí no hay mucho que decir en torno a Bilohorivka. ¿Sí? Más allá del armamento ucraniano que ha sido destruido, pero no hay mucho que decir. Así que nos vamos directamente hacia Chasiv Yar. En torno a Chasiv Yar, pues es confirmado, como pueden ver, los avances que estuvo realizando Rusia en las últimas horas, donde hasta ayer habíamos mostrado que habían logrado capturar estos almacenes que están aquí en Bogdanivka, pero hoy incluso nos llegaban imágenes, o sea, por lo menos confirmaciones de que Rusia había avanzado también hacia la zona de Kalinivka, que está aquí, donde también se escondían tropas ucranianas, pero que al parecer Rusia pudo controlar esta zona que está aquí y ahora es confirmado. Recuerden que ayer le habíamos dejado esto en una zona gris y bueno, si vamos hacia ayer de nuevo, recuerden que aquí incluso les mostrábamos imágenes de cómo las tropas ucranianas estaban bombardeando a las tropas rusas y son precisas, miren aquí las tropas rusas, estas son las tropas rusas, esas que vimos ahí, que bueno, por supuesto los ucranianos están intentando bombardearlas y estas son las tropas rusas que se encuentran ahí, son soldados rusos que se encuentran ahí. Lo cual quiere decir que efectivamente Rusia controla también esta parte que está después de los almacenes al norte de Bogdanivka. Kalinivka se encuentra aquí, esto es importante para Rusia, con el objetivo de, primero, evitar el canal de agua del río Siversky Donetsk que viene desde el norte y tratar de avanzar por los flancos. Como saben, también hay una zona boscosa aquí y Rusia se empeña, por supuesto, en destruir a las posiciones ucranianas dentro de la zona boscosa, porque, bueno, Ucrania es siempre, ¿no? Tiene la posibilidad. Recuerden que Ucrania está cubierta por muchas estepas y en este caso la zona boscosa les brinda la posibilidad a los ucranianos de esconderse, pero aún así son alcanzados por los bombardeos de las tropas rusas, ¿sí? Aquí también podemos ver imágenes de los TOS lanzando munición termobárica precisamente sobre la zona boscosa que bordea a Bogdanivka y Kalinivka, ¿no? Pero repito, es muy importante el avance que realizó Rusia al norte, o sea, el avance que realizó hasta aquí y las posibilidades que les da de avanzar hacia Chasiv Yar, evitando el canal, sobre todo este canal de aquí que se convierte en una barrera también, ¿no? Y bueno, repito, puede atacar por los flancos. Aquí podemos ver cómo cae la munición termobárica, también destruyendo las posiciones ucranianas. Miren qué bien cae, ¿no? Esa munición termobárica sobre la zona boscosa, ¿no? Aquí también el microdistrito de Canal nos llegan imágenes también de lo que ha estado sucediendo, pues también la munición termobárica, pero ahora dentro del microdistrito. No me gustaría estar ahora mismo
en la posición donde están los ucranianos, porque esto es un infierno. No tengo otra forma de llamarlo, esto es un infierno lo que está cayendo aquí sobre las tropas ucranianas en el microdistrito de Canal. Miren la situación como está, bien compleja, con todos estos ataques que está realizando Rusia. Y bueno, también, por supuesto, habían comunicados donde se hablaban de que prácticamente con la toma al norte de Kalinivka, bueno, del avance realizado sobre Kalinivka, no ha caído Kalinivka, pero simplemente se ha avanzado, y con los avances que había realizado Rusia al sur del Monte Baba, donde pueden evitar el canal por aquí, pues se planteaba que prácticamente Chasiv Yar o el microdistrito estarían ya, podríamos hablar de un cerco operativo. Yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, la verdad, no podría decir todavía que está en un cerco operativo, habría que esperar, pero sí es bien cierto que las tropas ucranianas aquí cada vez lo tienen más complicado y bueno, fíjense cómo Rusia puede estar flanqueando, ¿no? Para no entrar de frente a Chasiv Yar. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur, en torno a Klitschivka. Bueno, ayer les habíamos mencionado de que se habían llegado comunicados de que Rusia había logrado avanzar hacia Klitschivka. Voy a mantener esto en una zona gris todavía, porque bueno, no nos ha llegado más confirmación al respecto, pero digamos, si lo dejamos en una zona gris, al final, bueno, mañana podríamos estar actualizando un poquito más el mapa. Por ahora lo vamos a dejar en una zona gris. Vamos a movernos ahora hacia lo que está sucediendo en lo que tiene que ver con Ocheretine. Debo decirles que después de que Rusia capturó con tremenda rapidez la zona de Arkhangelsk, Novoalexandrivka, Solovyovo y Novobudanivka, pues luego que esta flor floreció, al parecer los rusos al menos están haciendo una especie de pausa operativa y no han lanzado más asaltos hacia Kalinove. ¿Sí? Debo decirlo, no han lanzado más asaltos hacia Kalinove ni hacia Novoalexandrivka, al menos hasta hoy, con la información que me da. Estos asaltos han sido detenidos por ahora y Rusia se está concentrando en Sokil y Progress, que está un poquito más al norte. Esto es lo que está tratando de hacer Rusia en estos momentos. Es decir, han detenido por ahora lo que estaban intentando hacer hacia Novoalexandrivka y hacia Kalinove. También es porque Ucrania ha llevado importantes refuerzos a estas zonas y ahora Rusia se está concentrando en sus avances hacia, repito, Sokil y hacia Progress. Es eso lo que está tratando de hacer Rusia en estos momentos. Un poco más al sur, bueno, saben que Rusia había controlado todo lo que tiene que ver con Berdichi. Berdichi, pues, fue una de las zonas donde, como saben, se hizo célebre, o tristemente célebre, el Abrams, porque los Abrams fueron destruidos uno tras otro, precisamente ahí en Berdichi, ¿no? Más bien sobre esta zona del eje Berdichi, Orlivka, Semenivka, la información más importante que nos llega es la destrucción precisamente de Braclis, Ucrania. Bueno, Braclis que le han entregado a Ucrania. No me gusta decir Braclis ucranianos porque no son ucranianos en realidad, no se fabrican en Ucrania. Aunque bueno, sí, es cierto, los tiene el ejército ucraniano. Pero son destruidos los Braclis y también son destruidos un poco más al sur, entre Umansk y Permobaysk, los famosos Marder alemanes, ¿no? Que también son destruidos uno tras otro. Es mucho el armamento occidental que está siendo destruido en toda Ucrania. Incluso saben que está la exhibición, la exposición que se hace en la colina Poklonaya, que está realizada allá en Moscú y que está durando, mientras nosotros estamos aquí, esa exhibición, esa exposición sigue y se sigue realizando durante todo el mes, ¿sí? Durante todo el mes en torno a este museo, ¿no? Y lo han ido a visitar muchas personas, ¿no? Bien, Krasnohorivka. Después de mucho tiempo no nos ha llegado mucha información de lo que está sucediendo en Krasnohorivka, si bien los tropas rusas están tratando de alguna manera de preparar los próximos asaltos que sin duda alguna van a venir desde el este y los asaltos que vendrían también desde el sur para tratar de terminar la situación aquí en Krasnohorivka. ¿Por qué menciono eso? Bueno, lo menciono por varias razones. Rusia ya controló la parte este, donde habían estado prácticamente embolsadas tropas ucranianas, y en lo que tiene que ver con la parte al este, ¿sí? Toda esta parte aquí, el noreste podríamos decir, Rusia también tiene las posiciones establecidas aquí. De manera que, si en los próximos días Rusia lanzara asaltos desde el este combinados con asaltos desde el sur, pues podría ser un problema bastante grande para las tropas ucranianas, considerando, repito, que muchos de los recursos de las tropas ucranianas están siendo enviados ahora mismo a la situación en Kharkov, que es, digamos, lo que le está prestando mayor importancia a Ucrania en los últimos días. Pero no es menos cierto que, bueno, para el ejército ruso sería de gran importancia poder controlar completamente la localidad de Krasnohorivka o la ciudad de Krasnohorivka, pero no nos ha llegado más imágenes, informaciones que actualicen la situación al respecto. De aquí nos vamos a mover a Novomihailivka. Aquí está Novomihailivka, ¿sí? Hoy nos llegaban comunicados sin
mapas sin imágenes de avances del ejército ruso en torno hacia Paraskovivka, esta localidad que vemos aquí, Paraskovivka. El comunicado expresaba básicamente que las tropas rusas iniciaron asaltos hacia la localidad de Paraskovivka. Recuerden que Paraskovivka es esta localidad que está antes de Konstantinovka y que el objetivo final de Rusia aquí es Konstantinovka, ¿sí? Para Rusia es fundamental llegar a Konstantinovka, pero antes de eso tienen que pasar evidentemente por Paraskovivka, que es un área que no es tan grande. Si se dan cuenta, es una zona, ¿no?, que Ucrania está aquí bastante establecido, pero no es un área tan grande. Ahora, no quiere decir que no sea un área donde Ucrania no ha cavado trincheras durante mucho tiempo, ¿no? Eso no es lo que quiere decir. Pero repito, ahora mismo lo que nos llega la información es que Rusia, y con esta bandera es un comunicado, de que Rusia ha estado asaltando las posiciones en Paraskovivka luego de la caída de Novo-Mijailivka. De aquí nos vamos a mover un poquito más al sur. Bueno, no hay mucha información en Vuhledar, ya saben, no tenemos mucha actualización. Y en torno a Urosaine, Staromayorsk, sobre todo aquí, miren la intensidad con la cual Rusia está atacando al sur de Urosaine. Bueno, Staromayorsk todavía para Rusia la situación está mejor. En torno a Urosaine, donde Rusia pudo controlar el sur de la localidad en esta posición, pues miren cómo tenemos geolocalizaciones de el uso de los propios helicópteros que siguen atacando. Ha utilizado mucho Rusia los helicópteros durante los últimos días en torno a Urosaine, ¿sí? Ha estado atacando mucho con los helicópteros en torno a Urosaine, pero no solamente con los helicópteros, sino también con drones en todas las posiciones ucranianas o sobre las posiciones ucranianas al sur de la localidad, ¿sí? Sin embargo, a pesar de todos estos ataques, no nos llega información de progresos por parte de Rusia al sur de Urosaine. A pesar de todo esto, no nos llega información de progresos o significativos progresos al menos que haya realizado Rusia en torno a Urosaine. Como todos saben, la importancia que tiene Urosaine para Rusia es que es la puerta hacia Velika Novosilka. Y además, capturar Urosaine desde el punto de vista simbólico para Rusia tiene mucha importancia, porque saben que Urosaine fue una de las localidades que también capturó Ucrania como parte de la contraofensiva fallida, que solo pudieron capturar unas pocas cosas. Klishchiivka, Urosaine, y Robotine. Precisamente Robotine. Vamos a hablar un poquito de Robotine porque hoy, finalmente, después de mucho tiempo, puedo decir que, y esto lo voy a buscar con otros medios, como por ejemplo el mapa del Estado Mayor General de Sofá y otros mapas que también así lo confirman, finalmente cayó Robotine. Aquí está Robotine. Y bueno, miren, ¿qué pasó con Robotine, queridos amigos? Porque es que muchos dirán, bueno, Rusia ha capturado áreas más importantes al norte, hay otras áreas como Cheretine que han tenido más. ¿Por qué tanto empeño en capturar Robotine? ¿Por qué? Robotine tiene dos cosas. En primer lugar, recuerden que Robotine fue un área, una zona, una aldea, que Ucrania se vanaglorió durante mucho tiempo de haberla capturado cuando se dio aquella defensa férrea que estableció Rusia de la localidad y todo el área donde al parecer los ucranianos fueron totalmente vapuleados en aquella época. Recuerden cuántos sino el famoso Leopard, los Leopard quemados. Recuerden sobre todo el Challenger, no me venía el nombre, el Challenger, me equivoqué el nombre, el Challenger, que hizo el ridículo. Y bueno, Robotine tenía sobre todo una importancia simbólica para Rusia, y por eso es que Rusia había empleado tanto tiempo, y Ucrania también, en defender esta zona. Y evidentemente habían días incluso que pasaban de manos, habían días en que incluso Rusia había llegado hasta la mitad de la localidad o que había llegado hasta el final, y muchos dijeron anteriormente que la localidad había caído y en realidad no había caído. Prácticamente la mitad de la localidad sí, pero no toda la localidad. Luego los rusos ocuparon el norte y se tuvieron que retirar por los contraataques ucranianos que intentaron defenderla hasta el final. Pero hoy sí nos llegaba la confirmación, y esta confirmación llegó del Ministerio de Defensa de Rusia, del propio Ministerio de Defensa de Rusia, donde confirmaba que definitivamente Robotine había caído bajo control del ejército ruso. Desde el punto de vista simbólico, debo decirlo, y desde el punto de vista táctico también, es una victoria importante para Rusia, pero sobre todo desde el punto de vista simbólico porque aquí fue donde Ucrania fue una de las pocas localidades donde Ucrania, en su famosa, fracasada ya también, contraofensiva, se vanagloriaba de haber capturado, y donde todos los medios occidentales decían, con la captura de Robotine se va a abrir el camino hacia Tokmak. Recuerden aquello, ¿no? Las tropas rusas ya están colapsando, y no fue así, ¿sí? Robotine ha sido capturado, ¿sí? Es
también confirmado por otros medios, bueno, por este medio también. Y esta es la situación. Ahora mismo Robotini vuelve a ser territorio ruso. Por supuesto, Ucrania va a estar bombardeada. Recuerden que Robotini, ahí no queda nada, queridos amigos. Robotini no queda absolutamente nada. Nada, está destruido completamente. No hay dónde esconderse ahí. Veamos cómo se puede controlar toda esta localidad. Pero, repito, importante victoria para Rusia, sobre todo desde el punto de vista simbólico y lo que representa para los ucranianos. Bien, aquí nos vamos a mover un poquito más al sur y ahora vamos a ver por qué. A ver, ayer se dieron otros ataques con, valga la redundancia, atacans, ¿sí? sobre Crimea, fundamentalmente sobre Belbek, ¿sí? Belbek es una base donde Rusia tiene aeródromos y aquí en Belbek podemos ver esta imagen que nos trae Rybar, donde Ucrania estuvo atacando con los misiles Atacams a Belbek, ¿sí? Tenemos esta imagen de Rybar, tenemos imágenes también de lo que estuvo pasando en Belbek propiamente, donde trabajó bastante la defensa aérea. Y aproximadamente esto fue lo que sucedió. Es decir, Ucrania atacó aparentemente desde Odessa y desde Gerson. Por eso es tan importante que Rusia en el futuro pudiera controlar Odessa. Porque fíjense, se quitaría de encima todos estos lanzamientos, ¿no? Bien, Gerson, Odessa, desde aquí lanza Ucrania sus ataques hacia Crimea, fundamentalmente. Y bueno, vamos a leerles un poquito con estos misiles Atacams que ya le entregaron a Ucrania y que está utilizándolos en gran cantidad. Hoy Rybar daba este comunicado donde decía que por la noche las formaciones ucranianas lanzaron un nuevo ataque contra los aeródromos de Crimea, ¿sí? Esta vez el objetivo era Belbek, la base de Belbek, contra la que se dispararon hasta 16 misiles Atacams con ojivas de racimo. 16 misiles Atacams con ojiva de racimo. Los sonidos del trabajo de las 31 divisiones de la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea fueron escuchados por la población de Crimea alrededor de las 2 de la madrugada. Incluso los habitantes notaron destellos y sonidos, explosiones en el cielo. En total, cerca de 13 misiles fueron derribados, ¿sí? De los 16, lo cual me parece muy efectivo. 13 misiles fueron derribados, y eso que esto es un arma bastante moderna, ¿no? Lamentablemente no pudimos derribar 1 o 2 misiles y los resultados del vuelo volvieron a ser conocidos gracias a la publicación en internet del video de una cámara de vigilancia. ¿Cómo y por qué esto todavía es posible en el tercer año de la guerra? Ha sido durante mucho tiempo una pregunta retórica. Sí, aquí están haciendo una crítica porque, bueno, graban estas llegadas y, bueno, después las publican las personas, ¿no? Entonces, los civiles también, lo cual está prohibido. Aquí lo que expresaba Rybar un poco más adelante es que este tipo de actitudes debería ser condenada en Rusia porque, bueno, evidentemente Ucrania, esta es la única manera que Ucrania tiene de comprobar realmente qué fue lo que sucedió en el campo, ¿no? Porque precisamente las propias personas que están ahí son los que se encargan de grabar, ¿no? Y después las publican y esto, por supuesto, que no es conveniente para Rusia. Pero bueno, yo pienso que Rusia cada vez más se irá adaptando a destruir, a poder derribar todos estos misiles que se han lanzado desde Odessa fundamentalmente y de Gerson. Y bueno, esperemos que Rusia sí pueda definitivamente lograr no derribar 13 de 16, sino derribarlos todos, ¿no? Porque como pueden ver, 2 al menos cayeron sobre el suelo de Crimea. Y bien, amigos, esto ha sido todo por hoy. Sé que me extendí un poquito, pero habían temas internacionales que no podía dejar de decir. Recuerden que este frente militar y geopolítico, no olvide, querido amigo, querida amiga, por favor, dejar su like, comentar en la caja de comentarios, ¿sí? Si no te has suscrito y te gusta nuestro contenido, pues súmate diferentes notificaciones de los videos que subimos diariamente. Ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima, queridos amigos de Frente Militar y Geopolítico. Que Dios los bendiga.